En esta sesión vamos a hablar de uno de los libros más influyentes en el pensamiento libertario, en el pensamiento anarcocapitalista, que proporciona una teoría del Estado que es bastante sólida y que además es la que principalmente se sostiene dentro de estos movimientos. Estamos hablando del libro muy breve, para una hora, literalmente una hora de lectura, Anatomía del Estado, de Murray Rothbard. Creo que tiene 20 o 30 páginas, o sea, es realmente muy breve. O sea que cuando termines de ver este video, si te interesa, podés ir a pegarle una leída en un audiolibro. Te tomaría eso, una hora aproximadamente. En este video lo que pretendo hacer es un breve resumen que no pretende reemplazar la lectura del texto y evidentemente hacer breves comentarios. Evidentemente, y antes de que me lo comenten, esto es un video sobre Rothbard, no sobre mí. Yo simplemente voy a criticar, o mejor dicho, voy a resumir el libro de Rothbard para que quede a la voluntad de ustedes la opinión que quieran tomar al respecto. Eso es irrelevante. Y por si alguien se lo pregunta, y porque no me gusta tampoco andar con misterios, porque tampoco me gustan esos canales de YouTube que se pasan resumiendo cosas sin nunca decir quiénes son ellos, pues aclaro que yo sí me adhiero a la teoría del Estado que proporciona Rothbard en este libro. Me adhiero a lo que se pone aquí, a casi todo lo que se pone en este libro, me adhiero ideológicamente, para que lo sepan. Porque me parece que si uno da la cara para hablar de Rothbard, uno tiene que dar la cara para saber qué piensa sobre Rothbard. Y en mi caso pienso que es uno de los más grandes de la historia. Y en el primer capítulo del libro ya Rothbard empieza con mucha potencia, si se le quiere decir, dando una definición contundente, sin pelos en la lengua, de qué es el Estado. Y precisamente por eso es que este libro es tan breve, no es que tenga poco contenido, es que tiene contenido muy compacto. La definición del Estado que proporciona Rothbard es que el Estado es una organización que posee en un determinado territorio, en una porción del planeta Tierra, posee el monopolio de la fuerza. Es decir, el Estado es una organización de personas que en un determinado territorio tiene el monopolio de la fuerza. ¿Qué quiere decir esto? Que se aboga el derecho a agredir si hace falta, siendo esta organización la única que puede. Es empíricamente observable. Si yo te pego está mal, si un policía te pega no está mal. O sea que va por ahí la cosa. El Estado es, en palabras de Rothbard, la organización que monopoliza la violencia en un territorio. La única organización que tiene legitimidad, ya vamos a hablar más adelante de dónde sale la legitimidad para esto, pero es la única que a priori tiene legitimidad para justamente agredir y hacer cosas que el resto de las personas que están fuera del Estado no pueden hacer. Además, esto contradice bastante la idea de que el Estado somos todos, ¿no? Que es una idea que creo que es lo más criticado en el liberalismo en general, o sea, en el liberalismo, ya ni siquiera en el libertarismo, simplemente en el liberalismo. Una de las ideas más criticadas es esta de que el Estado somos todos, ¿no? Nosotros concebimos que esta idea de que el Estado somos todos es un mecanismo que utiliza el propio Estado para, de alguna manera, responsabilizarnos de lo que él mismo nos hace. Es decir, mi vecino fue preso, es culpa de todos. O, por ejemplo, le confiscaron la vivienda a tal, o metieron preso a tal, o le pusieron una multa a tal. Pues bueno, el Estado somos todos, entonces como que nadie tiene la responsabilidad. Evidentemente, por lógica, si todos somos responsables, es porque nadie es responsable. Entonces también es una forma que tiene el Estado de fantasmagorearse, si existe ese verbo, ¿no? Pero de volverse fantasma, de adoptar una apariencia fantasmagórica, en virtud de la cual logra ocultarse detrás de todo el pueblo, justamente para hacer ver que esa voluntad de esa organización no es una voluntad que sea propia de la organización, sino que es la voluntad de todos. O sea que si mi vecino fue preso, es porque en realidad la sociedad en su conjunto lo mandó preso. O sea que más o menos esta es la idea que está criticando Rothbard en el primer capítulo. ¿En qué se diferencia el Estado, según Rothbard, del resto de las organizaciones? Pues que el resto de las organizaciones son voluntarias, funcionan con acuerdos voluntarios. Esto lo puedes ver muy bien empíricamente observando. Quiero decir, más allá de las mafias, porque de hecho en esta misma ideología la mafia sería, o sea, el Estado es una forma de mafia.
Así que alegar a que existen las mafias es como decir, bueno, pero el Estado es una de ellas. Nombrame algo, nombrame una organización que se imponga por la fuerza y que no sea el Estado en tu vida cotidiana. Supongo que vos vas al supermercado, supongo que vos vas a trabajar, supongo que vos haces las compras, supongo que quizás vas a un gimnasio, quizás vas a una universidad. Bueno, la universidad estatal es parte de, pero hablando de cosas privadas, ¿no? Que a mí no me gusta llamarlas privadas tampoco, porque cuando hablas de que algo es privado, la gente piensa que estás hablando de algo que es propiedad de un gordo que está sentado así en una silla contando billetes, y no, eso no es lo privado. O sea, lo privado es, por ejemplo, este canal de YouTube, es mío. ¿Se entiende? Este celular es propiedad privada, esta computadora, esto que tengo aquí, mi casa, es una propiedad privada. O sea que algo que es privado no tiene por qué ser de un malvado capitalista que simplemente está buscando practicar la usura y empobrecer a un pueblo para enriquecerse el mismo. Así que no me gusta mucho usar el término privado, pero lo voy a usar habiendo aclarado esto. Pues claro, la diferencia es que vos vas a un gimnasio voluntariamente, pagás la cuota, te dan el servicio. Vas al supermercado voluntariamente, pagás las compras, las verduras, lo que vayas a comprar al supermercado y te vas. Si no te gusta ese supermercado, te vas a otro. En tu ciudad seguramente hay muchos supermercados. Podés elegir a cuál querés ir, podés elegir qué comprar, ¿sí? Y podés justamente pagar y voluntariamente obtener, porque vos quisiste, eso que vos compraste. Acá no me voy a poner a hablar, porque no quiero que el video se me extienda demasiado, de qué significa que algo es voluntario, en el sentido de que qué significa que yo voy al supermercado y compro lo que quiero. Porque habrá gente que dirá que en el supermercado están las cosas que ellos te ponen y entonces vos no sos libre de comprar lo que quieras porque en el supermercado no podés comprar un dinosaurio. Entonces no sos libre de comprar lo que quieras porque no podés comprar un dinosaurio. Bueno, eso ya tiene que ver con la libertad positiva y negativa, con la confusión que el propio Rothbard señala en otro libro, Ética de la Libertad, que te recomiendo que lo leas, la confusión entre poder y libertad. No es lo mismo poder que libertad. El mismo Rothbard explica, yo tengo la libertad. O sea, por ejemplo, que yo no pueda saltar el océano de un brinco, que yo no pueda saltar de un continente a otro, no quiere decir que yo no tenga libertad para saltar el continente de un lado al otro. Simplemente no puedo porque no tengo poder. Entonces no hay que confundir poder con libertad. Lo que yo puedo hacer no tiene nada que ver con la libertad. La libertad en estos términos, y para definirla brevemente, es lo que los demás nos dejan hacer. Entonces la libertad en el liberalismo en general es de índole negativa. Yo soy libre si otra persona no me impide hacer lo que quiero hacer. Si puedo hacer esa cosa o no, ya no tiene nada que ver con mi libertad. Por ejemplo, yo soy libre de hablar chino. No sé hablar chino, no tengo la más puta idea de cómo se habla el idioma chino. Pero soy libre porque no tengo una persona con un arma en la cabeza diciéndome no hables chino. Entonces, por más que yo no sepa el idioma, soy libre de hablarlo, porque nadie me está impidiendo hablarlo. ¿Se entiende? Para que no haya confusiones. Entonces, esta es la diferencia que hay entre el Estado y el resto de las organizaciones. Porque el Estado, a diferencia del supermercado, te obliga a financiarlo. El supermercado te pone la banana, la fruta, el pan, la galletita, la leche, lo que vos sea que vayas a comprar, te pone ahí en la góndola, te pone un precio, vos elegís si te sirve o no, te podés ir sin comprar nada. El Estado no solo te pone el precio, sino que te obliga a pagarlo. Entonces, esta es una de las cosas que puntualiza Rothbard justamente en este libro, ¿no? Y es interesante justamente constatar cómo Rothbard hace un giro de 180 grados en la concepción que muchas personas tienen del Estado, como que el Estado es algo que es bueno, que es benéfico, que nos ayuda, que estamos mejor con él que sin él. No, justamente para Rothbard es todo lo contrario. El Estado es una organización que históricamente, porque mirá que tiene años, el Estado se ha ido transformando. Hoy en día estamos en el Estado moderno, pero en definitiva, cuando hablamos de Estado nos referimos al rey, al emperador, al dictador, a cualquier forma de organización que monopoliza la violencia en un territorio. El Imperio Romano era un Estado. El emperador de Roma era el jefe de Estado. ¿Se entiende? Pues bueno, justamente Rothbard da vuelta a esta definición que mucha gente tiene y dice, no, mira, el Estado es básicamente un parásito. Vive de lo que te roba y te hace creer que lo necesitas justamente para que no nos organicemos para destruirlo, ¿no? El Estado nos mantiene a todos haciéndonos creer que es necesario para justamente que nos mantengamos obedeciendo sus leyes y sus impuestos y su coacción, en definitiva. ¿Cómo funcionaría la defensa nacional si no tuviéramos Estado? Mucha gente piensa,
De hecho, esto lo abordé en mi video anterior. Te invito a que lo vayas a ver. Se llama El país imposible de invadir. Creo que se llama así. Justamente aborda el tema de la defensa nacional. ¿Cómo puede ser que un país sin Estado, y por consecuencia un país sin un ejército centralizado, cómo puede ser que se pueda defender de amenazas externas? Porque Rothbard piensa, bueno, y la gente en general piensa, bueno, yo saco el Estado de mi país, pero en los países vecinos sigue habiendo Estado. ¿Cómo me aseguro yo de que esos países vecinos no van a entrar en mi país? Necesito un Estado para evitar que esos otros países entren a mi país. O sea que necesito al Estado para defenderme del Estado. Porque necesito al Estado uruguayo para defenderme del Estado argentino o del Estado brasilero. Más o menos por ahí va la idea. Rothbard argumenta que la mayor parte de las guerras justamente las provoca la existencia del Estado. No es que la guerra exista en menor medida gracias a que tenemos Estado. No es que el Estado evita guerras. Por el contrario, el Estado fomenta guerras, porque mediante la guerra puede invadir y saquear más recursos. Recordemos que la distribución geográfica de los países actualmente responde casi siempre a guerras. Al menos con países que se hicieron con acuerdos y demás, como Corea del Norte y Corea del Sur, etc. Bueno, Corea del Norte y Corea del Sur también la invasión norcoreana, en el 48 creo que fue, 49. Pero si nos fijamos en el mapa, todos los países, el territorio que tienen, sale de una guerra. Casi siempre salen de una guerra. Entonces justamente Rothbard lo que dice es que la defensa nacional y la guerra es una de las excusas que pone el propio Estado para garantizar su existencia. Te tengo que cuidar y por eso tengo que existir. Si no fuera por mí, te invadirían. Esto lo abordé más profundamente en mi video anterior, por eso te invito a que lo veas, ¿no? De por qué un país anarcocapitalista sería extremadamente difícil de invadir. Pero para dejártelo muy resumido, para que no tengas que ir a aquel video, aunque si querés profundizarlo te invito a que lo veas, básicamente al eliminar el Estado se descentraliza la defensa nacional. ¿Por qué? Porque al eliminar el Estado cualquiera puede tener un arma. Y como cualquiera puede tener un arma, lo más probable es que la mayoría tengamos armas, porque nos gusta estar protegidos y seguros, y nos gusta saber que tenemos con qué defendernos de una posible agresión. Entonces, como la gran mayoría tendríamos armas de fuego de cualquier calibre, lo más probable es que si nos quieren invadir, tengan que ir casa por casa invadiendo a falta de un rey, de un presidente al cual cortarle la cabeza y ponerte vos ahí. Como sabemos, la forma más fácil de invadir un país es justamente invadir al Estado mismo. O sea, justamente si vos querés invadir un país, ¿qué vas a hacer? No vas a ir contra el pueblo, vas a ir contra el Estado, porque el Estado monopoliza la fuerza y vos sabés que si te pones como jefe de Estado ya está todo el trabajo hecho. No tenés que ir casa por casa invadiendo persona por persona. Además esto tiene evidencia histórica de que es así, porque si nos ponemos a ver la historia de los primeros habitantes del continente americano, cuando venían los ingleses o venían los españoles, las tribus que estaban más anárquicas, ¿no? Porque claro, entre las tribus también había distintos niveles de Estado, pero entre las tribus más anárquicas eran ininvadibles. Fíjate vos, los libros de historia, si vos sos de Uruguay lo sabrás. Los tipos vinieron acá. Los charrúa no se podían invadir. Estuvieron como 100 años para venir a invadir Uruguay, desde que lo descubrieron. Están los libros de historia eso. Desde que descubrieron Uruguay hasta que finalmente se impusieron en Uruguay o decidieron venir a invadirlo, estuvieron 100 años porque no podían con los charrúa. No podían, o sea, se los comían vivos, hacían cualquier cosa. De hecho, se comieron al tipo este que... A ver, lo voy a buscar en Google, ¿cómo fue? El español que se comieron los charrúa. Esto es real, ¿o? Juan Díaz de Solís. Llegó al Río de la Plata en 1516. Los charrúas se lo comieron, muchacho. O sea, se lo comieron los charrúa. Y España era mucho más fuerte militarmente. Tenía los arcabuces, las armas de fuego de aquella época. ¿Y cómo puede ser que los charrúa se comieron vivo al que vino justamente a colonizar el continente? Pues porque los charrúas eran totalmente anárquicos. No había una institución que monopolizara el poder sobre los charrúa. Tenías que ir familia por familia, como quien dice. Pero bueno, muy resumidamente, esto no tiene nada que ver, simplemente lo dejo como complemento. Por eso es que Rothbard argumenta que, al contrario de que la defensa nacional necesite de un Estado, al contrario, es mejor sin Estado, es más eficiente sin Estado. Un país está más seguro a nivel de invasiones extranjeras
sin Estado. Porque tendrían que invadir, como digo, casa por casa, en lugar de simplemente tomar el poder, como hicieron los militares en el 73 y ya está. Entonces va por ahí la cosa. ¿A quién beneficia el Estado? ¿O quién se beneficia del Estado? Y Rothbard argumenta que no es que todos nos beneficiamos del Estado, sino que son los políticos los que, en mayor medida, claro, nosotros nos podemos beneficiar en términos relativos, por supuesto, ¿no? Te dan un subsidio, quieras o no te están beneficiando. Pero la intención principal del Estado siempre va a ser beneficiar a quienes lo componen, a los políticos. Entonces, los mayores beneficiarios del Estado no son los pobres, tampoco son los ricos, tampoco es la clase media, son los políticos. Yo tenía un profesor en bachillerato que nos decía, los políticos, él siempre hablaba de estas cosas, ¿no? La verdad que muy macanudo el profe. Decía, los políticos no son suicidas. Van a sacar una ley que beneficia al pueblo si no los perjudica mucho a ellos. Pero no van a sacar una ley que solamente beneficia al pueblo y que los perjudica a ellos. Es decir, los políticos no van a sacar una ley, no se van a dar un tiro en el pie, como decía el profe también. Los políticos no se van a dar un tiro en el pie. No van a impulsar una reforma que ellos saben que les van a sacar recursos, poder o lo que sea, por más que beneficie a la sociedad. El político siempre va a legislar con lo que a él le conviene. Si le conviene también al pueblo, bueno, está, le conviene al pueblo. Pero el objetivo principal es que le convenga al político. Creo que esto es evidente y hay que ser de verdad muy sesgado para pensar que esto no es así. Además, Rothbard también utiliza el clientelismo como ejemplo, ¿no? O sea, ¿a quién beneficia el Estado? Pues justamente a los políticos, pero los políticos además se benefician con clientelismo, es decir, te doy algo a cambio de que me votes para que yo siga estando en el poder. Es decir, el político te da algo para que vos lo votes, ¿no? Te da como un llamador, como la zanahoria en la caña de pescar, para que vos lo votes. Entonces, esa es otra crítica que hace Rothbard justamente al sistema, principalmente de la democracia posmoderna, que se rige por votos. Esto obviamente en el Imperio Romano no existía, pero hoy en día, que nos manejamos por votos, pues evidentemente el político no va a ser tan tonto de presentarte argumentos filosóficos y científicos, porque así es como nosotros. No, tomá, te doy un pancho, votame. Te doy un choripano, te doy un subsidio, una tarjeta. Votame. ¿Entendés lo que te digo? Funciona así, porque en realidad no importa el fundamento del voto, lo que importa es el voto. O sea, el voto, si está hecho por la máxima ignorancia, vale lo mismo que el voto del que sabe de política. O sea, el voto del más ignorante de los uruguayos vale lo mismo que el voto del más erudito de los uruguayos. Entonces, ¿qué le importará al político? Convencerte, que vos aprendas, que vos entiendas. No, le importa simplemente que ponga el nombre de él en el sobre cuando vayas a votar. Entonces, justamente esto favorece al clientelismo. El Estado, como se impone de forma coercitiva, justamente es algo que no debería existir porque contradice la ley natural. ¿Cuál es la ley natural? Que el primero que escribió de esto creo que fue John Locke. Pues la ley natural es los derechos naturales, ¿no? La vida, la propiedad y la libertad. Es decir, yo si encuentro algo que no tiene dueño y yo lo transformo de alguna manera, yo encuentro algo que no tiene dueño. Ojo, que no tiene dueño, porque después me salen los marxistas con que no, porque el trabajador trabaja y entonces lo que hizo le pertenece a él. No, eso es distinto. Estamos hablando de algo que no tiene dueño. Un objeto que yo me encuentro, que nunca nadie lo vio, que nunca nadie lo tocó, que es una cosa totalmente nueva, soy el primero. Si yo le invierto trabajo, esa cosa pasa a ser mía. Entonces, como pasa a ser mía, yo tengo los máximos derechos. Pero claro, el Estado, quieras o no, se aboga una cierta parte de esos derechos. Hay países donde se aboga todo el derecho, como en Corea del Norte. Está, todo es del Estado y punto. Está. Pero generalmente el Estado se aboga una parte. Es decir, vos tenés un comercio, pues bueno, un porcentaje mensualmente de impuesto. Vas a tener que pagar el IVA, vas a tener que pagar el IRPF, etcétera, ¿no? Entonces, justamente, funciona de forma totalmente antinatural, antivoluntaria. Porque lo lógico es que yo tengo algo que vos te gusta, vos tenés algo que a mí me gusta, nos intercambiamos voluntariamente. No es que yo voy y te lo robo. ¿Tá? El Estado justamente hace eso, va y te lo roba, ya está, no te da nada a cambio. O lo que te da a cambio es totalmente ineficiente. Y aunque te diera algo bueno a cambio,
Porque esta es otra, ¿no? Supongamos que el Estado funciona bien, maravilloso, tengo las calles hermosas, las cositas preciosas, la policía ahí paradita, bien uniformadita, ni un solo pliegue en la camiseta, perfecto, todo hermoso, las calles, los semáforos, todo hermoso, saneamiento, todo hermoso. ¿Yo te lo pedí? Esa es la pregunta, ¿yo te lo pedí? O sea, por más que los impuestos se utilizaran correctamente, supongamos, yo pago impuestos y me dan lo mejor que se puede desear. ¿Yo te lo pedí? Si vos me robaste la plata de los impuestos, ¿yo te lo pedí? O sea, eso es como que yo te robe a vos $10.000 y te compre un auto 0 kilómetros y te diga, pero mira, es el mejor auto de mi el mejor auto que hay. Pero yo no quiero un auto. Yo no quiero un auto. Déjame a mí que yo cuando quiera me lo voy a comprar. ¿Se entiende? O sea, más allá de que el Estado sea ineficiente, aunque fuera eficiente, se financia con una fuente coactiva de ingresos que son los impuestos, que nadie los quiere pagar. Habrá gente que sí, porque piensa que el impuesto se usa bien, pero me refiero que si querés dejar de pagarlo, no podés dejar de pagarlo. Tenés que pagarlo sí o sí. Entonces, por más que te traigan la luna, vos no la querés, hermano. Yo te robo 100 pesos, te compro la luna. Y vos me dirás, ¿qué negocio? 100 pesos te compré la luna. Sí, yo no te la pedí. Yo no te la pedí. ¿Vos tolerarías que yo te robe $1 para comprarte un Lamborghini? Si yo te lo robé el peso, vos nunca me autorizaste. ¿Se entiende por dónde va la mano? No va tanto porque el Estado haga las cosas mal. Es que aunque las hiciera bien, nadie le pide que las haga. Él simplemente las hace obligándonos a todos. ¿Se entiende? Va por ahí el tema. Pues evidentemente, ¿qué propone Rothbard? Pues un sistema organizado políticamente sin Estado. ¿Es posible? No es posible porque la gente se va a matar entre ella. Tengo una serie de videos hablando de eso, pero muy resumidamente, hay que estudiar más en profundidad si es realmente plausible o no una sociedad organizada sin Estado. No es tan fácil. No es que, bueno, nos matamos entre nosotros, entonces necesitamos del Estado. ¿Quién te dijo que te matás entre vos? El Estado. Mediante la educación pública, mediante el Estado en sí mismo, la educación que se financia estatalmente, te dijeron a vos que el Estado es necesario. Pero hay muchas teorías, y no es el objetivo de este libro abordarlas, porque video, creo que dije libro, no es el propósito de este video abordar la alternativa, sino justamente exponer la crítica de Rothbard al Estado. Entonces la alternativa, pues evidentemente una sociedad anárquica. Ahora, ¿esto funciona o no? ¿Cómo funciona? Va para otro video. De hecho, estoy haciendo una serie de videos sobre esto. No me quiero extender más porque al final quiero hablar del Estado y termino hablando de 1001 cosas. Así que bueno, este fue el resumen del libro. Te invito a ir a leerlo si te llamó la atención, que ahí seguramente que te vas a nutrir más que con un video de 20 o 25 minutos que pueda hacer yo. Como digo, es muy breve, o sea, literalmente, insisto, es muy breve. O sea, no necesitas, yo creo que más de 1 hora para leerlo. Aunque leas lento, no importa. Son 20 páginas. Es un folleto, básicamente. Pero está muy bueno. Y es muy compacto, como digo. Así que nada, si el video te gustó, te agradecería muchísimo que le dieras me gusta. Y déjame un comentario, que quiero saber qué pensás de este libro, si lo habías leído antes, etc. Si este tipo de videos de economía, de teoría del Estado, etc. te gustan, te invito a que te suscribas al canal, porque me la paso hablando de estos temas. Y sin nada más que decir, nos vemos en siguientes videos. Muchas gracias por llegar hasta el final. Hasta luego.